Todos tenemos corazón, todos sentimos, todos sufrimos, todos tenemos problemas y todos merecemos ser respetados, todos merecemos empatía y ser ayudados y comprendidos. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué cuento mi historia? Porque quiero cambiar mi vida, porque quiero cambiar la vida de la gente que me escuche, porque no está bien callarse las cosas. Es de mucha valentía, ¿eh? Yo ya te lo dije, hacer un vídeo ahí seguido, tú hablando solo de tu historia, contándole al mundo esto, es de chapó. Y es muy importante ser empáticos porque nadie pidió nacer siendo autista, nadie lo pidió. Iba hasta una panadería que estaba lejos de mi casa a comprar cosas dulces. Era tan adicto que no me molestaba el hecho de estar lejos, me molestaba en ir lejos para ir a por mi dosis. Aunque parezca difícil de creer, los autistas son personas de carne y hueso, personas que sienten como cualquier otra persona, y tuve que ir a una psicóloga para dejarlo de odiar, y funcionó. Pero, muy bien. Gracias. Benditas psicólogas. Sí, benditas psicólogas. ¿Y aprendiste a cocinar con la derecha entonces? Sí. Wow. Con la izquierda no sé. Con la izquierda escribo, con la derecha corto. Bueno, ambidiestro. Se podría decir así, más o menos. O por mucho miedo que tengas. Si hay que hacerlas con miedo, hay que hacerlas con miedo. Si se tiene miedo, se hace con miedo. Sí, aquí estoy. Asustado, pero aquí estoy. Hola, bienvenidos a Lo que no se dice hoy con Agustín. Hoy estamos aquí para contestar las preguntas, dudas y cuestiones que no se contestaron en el anterior vídeo. Hoy lo hablaremos en profundidad. Para quien no haya visto el primer vídeo, me llamo Agustín, tengo 31 años, soy de Argentina y he sufrido bullying, adicción al azúcar, soy autista, he tenido problemas con mi hermano mayor, con mi padre, me ha costado mucho estudiar, las relaciones sociales, he ido a un psiquiatra y también hablaré de psicólogas. Estoy aquí con Estel. Bienvenida, Estel. Muchas gracias, Agustín. Un placer estar aquí hoy. Agustín, ¿por qué quieres contar tu historia? Pues verás, Estel, he estado callado durante años. Y hay una frase que dice, quien calla otorga, pero no es así, porque he sufrido mucho y ese dolor a veces es como miedo, te inmoviliza y no puedes moverte. Y así ha sido para mí. Me ha inmovilizado durante años, como una gárgola de piedra. Pero es hora de despertar, es hora de contar mi historia, de sacudir al mundo. ¿Por qué cuento mi historia? Porque quiero cambiar mi vida, porque quiero cambiar la vida de la gente que me escuche, porque no está bien callarse las cosas, porque los temas importantes hay que hablarlos, porque al final es algo que arrastras toda tu vida y hay que seguir adelante y contar las cosas y superarlo, cueste lo que cueste. Y si necesitas ayuda, hay que pedirla. Totalmente. ¿Por qué estás tú aquí, Estel, hoy? Pues mira, yo estoy aquí hoy porque, mira, es que solo de decir eso ya es como que se me mueve algo y cuando me propusiste participar en este proyecto y leí tu historia, me quedé como impactada y dije, pues obviamente voy a participar en esto porque me parece muy importante pues hablar estos temas públicamente, poder contar tu historia, me parece muy valiente que lo puedas contar. Cuando vi tu vídeo, tu primer vídeo, ya te dije que me emocioné y me parece que es algo que puede sensibilizar, que puede despertar conciencia y es algo que tanto como actriz como persona, poder hacer proyectos donde se despierte conciencia y se pueda aportar algo y sean así de bonitos, pues encantadísima de poder participar en ellos. Te lo agradezco de corazón. A ti. Pues bueno, empezamos con las preguntas. Adelante. ¿Cómo fue tu aprendizaje en la escuela y en el instituto y cómo lo viviste tú desde dentro? Bueno, repasemos. Vine con 6-7 años. Primero viví en Rupit,
un ¿De pueblo dónde viniste con 6 años? de Argentina. Ujú. Fui a vivir a Rupit, un pueblo turístico, y no es como que hubiera una escuela o algo así. Había como una escuela para todos, de distintas edades, claramente, y hacíamos actividades. Pero no era como una escuela de aprendizaje. Luego fui al Esquirol o Santa María de Ocurco, y ahí fui a la escuela. Ahí es cuando me di cuenta lo distinto que eran los demás. ¿Por qué? Porque yo estudiaba con fichas y los demás con libros. Y le preguntaba a mi madre, ¿por qué ellos estudian con libros y yo con fichas? ¿Por qué? De pequeño me diagnosticaron TDA con hiperactividad, que es un trastorno de neurodesarrollo. Y claro, en la escuela me hacían tomar medicación Rubifen para la atención entre las comidas. Y claro, yo me sentía distinto. Con los informes que vi hace unos pocos años, me di cuenta de que tenía enfados, que me frustraba mucho de pequeño, porque me costaba más que los demás. Y eso me hacía sentir mal. ¿Y te sentiste diferente desde la escuela? ¿O en Sí, qué momento? en la escuela me di cuenta de las diferencias a la hora de aprender, de que me costaba más. Luego en el instituto me metieron en un grupo especial. Ahí fui totalmente consciente que era distinto a los demás. Y socialmente también. Vale. ¿Y cómo empezó tu relación con el azúcar? ¿Y Sí. qué crees que tapaba esa adicción con el azúcar? Sí, verás, todo empezó con distintos otros problemas. Una adicción sale cuando sufres por un problema en concreto, o varios. Yo sufría por el tema del bullying, el maltrato de mi hermano, la ausencia de mi padre, mis dificultades para aprender a socializar, todo en conjunto me causaba un gran dolor. Y claro, eso me provocaba una gran inestabilidad emocional, lo cual provocó necesitar un refugio seguro emocional donde sentirme bien, que era el azúcar. ¿Y solo fue con el azúcar? Bueno, el azúcar y la harina. La gente cree que es lo mismo, pero no es así. La adicción al azúcar es cualquier cosa que tenga azúcar o cosas dulces. Y la harina, pueden ser cosas saladas, por ejemplo, una pasta con jamón y queso, pero tiene harina, no azúcar. Así que era adicto a las dos, pero sobre todo al azúcar. Yo ahora vivo en Rodater y en esa época de la adicción iba hasta una panadería que estaba lejos de mi casa a comprar cosas dulces. Era tan adicto que no me molestaba el hecho de estar lejos. Me molestaba en ir lejos para ir a por mi dosis. Era muy fuerte. Y claro, como cualquier adicción tiene sus consecuencias. Me provocó graves daños en los dientes, sobrepeso, y no es fácil recuperarse de todo eso. Luego hablaremos de cómo estás ahora actualmente, pero primero me gustaría hablar de cómo empezaron las fricciones con tu hermano. Sí, verás, en Rupit todo iba bien, por lo que me han contado. En la Esquirol es cuando empezó todo a empeorar. Muchas peleas. ¿Esquirol es el instituto? No, la Esquirol es escuela. el pueblo donde vivía al siguiente. Vale. Sí. O sea, la escuela donde iba en la Esquirol se llama Seipa o Cabreres. Vale. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Esa época 15, 16, 17 años. Fue cuando empezaron. Vale. Sí, muchas peleas. Recuerdo un capítulo terrible. Mi hermano se fue a pelear conmigo, no recuerdo la razón. Y en esa época mi padre pintaba cuadros. No cuadros típicos, sino con pan de oro. No sé si sabes lo que es. ¿Pan de oro? No, no sé qué es. Es como con un decorado, con un material, ¿cómo decirlo? Como de pared, pero con dorado, con un polvo. Qué chulo. Y en esa época, bueno, tuvimos una gran pelea y yo me sentía tan mal que le quise tirar eso.
porque estaba muy mal. Y mi padre se enfadó muchísimo y nos retó a ambos. Pero era muy mala época cuando empezó todo. Y luego fue empeorando. Luego en el instituto, en Roda de Ter, la cosa fue degradando más y más. Hubo una vez que acabé tan mal que me quise hacer daño porque me sentía muy mal. Y aparte estaba asustado de que el odio que sentía hacia mi hermano me volviera una mala persona. Lloraba mucho, muchísimo, y tenía muchas depresiones. Era muy duro relacionarme con él en esa época. Imagino. ¿Y ahora ha mejorado la relación con tu hermano o cómo estáis? Bueno, fue a Argentina a estudiar y cuando ¿Él fue? Sí. O sea, mi hermano fue a estudiar a Argentina, iba y venía, y cuando fue, ¿cómo decirlo? Me enteré que volvía de visita después de mucho tiempo y me asusté, porque sentía mucho odio y eso me provocaba mucha inestabilidad emocional. Y tuve que ir a una psicóloga para dejarlo de odiar y funcionó. Pero, muy bien. Gracias. Benditas psicólogas. Sí, benditas psicólogas. Pero Luego hablaremos de las psicólogas. Vale. Pero, si uno no... Tomo un poco de agua, permiso. Si uno no regula bien las relaciones entre hermanos, uno acaba odiando, luego acabas en terapia, pasan esas cosas. Es muy importante que los padres las regulen y miren de cerca, porque luego pasan estas cosas. Pues sí. Y también fuiste al psiquiatra, ¿verdad? Sí. A un psiquiatra. Exacto. ¿Cuándo empezaste a ir? A ver, un segundo. Sí, aquí está. Esto fue en el año, te lo puedo decir exacto, 14/10 de 2010. 2010. Sí. ¿Cuántos años tenías? 15 años, ni más ni menos. Fui con el doctor Arrufat. ¿Esto qué es? Psiquiatra. Sí, pero ¿qué es? Esto. ¿Un informe? Sí, exacto. Un informe médico. Aquí dice, paciente de 15 años, afecto de trastorno por déficit de atención. No toleró el tratamiento con Concerta, una medicación, porque me provocaba taquicardias. Presenta además problemas de ansiedad social. Sigue tratamiento actualmente con Stratera, 60 miligramos al día, administrado por la mañana. Cuando iba al Esquirol, empecé a ir al psiquiatra porque en la Argentina me diagnosticaron déficit de atención con hiperactividad. Y seguí mi tratamiento claramente aquí, en España. Y claro, empecé con él, pero en esa época ya tenía bastantes problemas. Y no era una persona, un profesional muy cálido, que digamos. Estuve años con él, pero nunca me dio la confianza para contarle los problemas. Sí, sabía lo de la ansiedad social, pues no, eran los síntomas de problemas de raíz que no pude contarle, porque no era alguien que me diera esa confianza para poderle contar los temas gordos, ¿sabes? No era alguien en quien pudiera sentirme a gusto. Fue muy duro ir con él y sentir esa impotencia. Qué lástima, pues. ¿Y en ese momento también ibas a algún psicólogo o psicóloga? Sí, un psicólogo que se llamaba Óscar. Era muy bueno, pero no lo veía tanto como a mí me gustaba. Luego fui a ver psicólogos privados que les intentaban contar mis problemas, pero en esa época no sabía que era autista. Me diagnosticaron en el hospital donde vi al psiquiatra, al doctor Arrufat, el TEA, o sea, autismo. ¿Quién te lo diagnosticó? No lo recuerdo porque no siempre veía a las mismas personas. ¿Pero fue una psicóloga o un psiquiatra? O una enfermera. Ah, vale. Médico o enfermera. Lo que aquí importa es que no estaban todos de acuerdo. Ya. Y al final quien mandaba era el doctor Arrufat. Dios dijo, lo que tiene es déficit de atención. Y ahí quedó. Vale. ¿Y en qué momento te dicen, vale, sí, tienes un trastorno de espectro autista? ¿Se llama así? Sí, así es. ¿En qué momento te lo dicen?
Ellos no, ni en Vic, ni en Manlleu, ni en ninguna parte. Estuve muchos años buscando una psicóloga que me pudiera ayudar, porque sabía que aparte de lo que había vivido, algo andaba mal conmigo. Lo sentía, pero no sabía explicarlo. Fui buscando y encontré a una psicóloga llamada Keral, que me ayudó un montón. Ella en la tercera sesión ya se dio cuenta que algo no andaba bien. Así que me pidió informes y gracias a ello, gracias a su gran instinto profesional, se dio cuenta de que tenía autismo, me pidió los informes y lo confirmó. Lo de ello, trabajamos duramente para que la Generalitat de Cataluña reconociera que tenía autismo y no TDAH. Aparte, fui a ver a una psiquiatra para una medicación adecuada a mi trastorno, que me ayudó muchísimo. Y aunque ahora no la veo tanto porque no lo necesito, con el simple hecho de saber de que está ahí si la necesito, eso ya ayuda bastante. Y aparte de ella, veo a una psicóloga especializada en autismo que también me ayuda mucho. Todo en conjunto me ha ayudado mucho a avanzar. Y gracias a ello estoy hoy aquí para poder contar mi historia con seguridad, dignidad y fortaleza y autoestima. Qué bien. Gracias. Me alegro mucho. ¿Y qué te gustaría que la gente supiera o entendiera sobre el autismo? Muy bien. Aunque parezca difícil de creer, los autistas son personas de carne y hueso, personas que sienten como cualquier otra persona. Es un trastorno del neurodesarrollo y si les cuesta estudiar o socializar es porque las personas que no son autistas tienen como un embudo de los estímulos que los filtran, pero los autistas por alguna razón no lo tienen. Y tenemos que lidiar con la gestión de los estímulos sin ese embudo que los filtra, lo cual es bastante intenso y difícil, lo cual complica todo, lo cual complica el procesamiento de la información. Qué interesante. Si se llama espectro de autista, obviamente significa que no todos los autistas son iguales. Igual que no todas las personas son iguales, los autistas es lo mismo, no todos son iguales. Y aparte algunos tienen más, otros. Cada persona es un mundo, es lo que digo. Y es muy importante ser empáticos porque nadie pidió nacer siendo autista, nadie lo pidió. Ni nadie quiere serlo, porque no es fácil. Te juzgan, te miran raro. Hay mucha ignorancia. Y yo pienso que las escuelas, institutos, todos los centros deberían enseñar a tratar bien a las personas, a que hay personas distintas con trastornos de neurodesarrollo, TDAH, autismo, y merecen ser respetadas, tratadas justamente y que merecen todo tipo de oportunidades, tantas oportunidades como la gente neurotípica, o sea, las personas sin ningún tipo de trastorno. Todos tenemos corazón, todos sentimos, todos sufrimos, todos tenemos problemas y todos merecemos ser respetados, todos merecemos empatía y ser ayudados y comprendidos. Eso es lo que yo pienso. Cada persona es un mundo y hasta que no la conoces no puedes juzgarla. Eso es lo que creo. Pues yo creo que no lo has podido explicar mejor y que si hubiera más gente como tú en el mundo, iría todo mejor. Sí, gracias. Tanto las escuelas como institutos y universidades deberían enseñar esto. Todos merecemos, todos somos unos. Pues sí, así es. Después del instituto, ¿te siguió costando aprender? Sí. ¿O cómo fue? Verás, primero estudié auxiliar de enfermería, quería estudiar psicología.
Y bueno, me costó bastante, pero insistí bastante, soy perseverante. Estudié casi 2 años y medio y luego me di cuenta de que no me gustaba. Pero bueno, fue interesante estudiar eso, pero era difícil. Luego estudié cocina y pastelería en Ripoll, aprobé lo teórico y en el segundo año solo tenía que aprobar lo práctico, pero me costaba. Porque uno de los problemas que puede haber con el autismo es problemas de motricidad fina. Y a mí me costaba cortar con un cuchillo. Aparte, yo soy zurdo y me enseñaron con la derecha, lo cual que complicó las cosas. ¿Pero por qué? Porque, queramos o no, este es un mundo de diestros, no de zurdos. Los zurdos estamos en minoría. Ya, pero ¿esto no te lo adaptan cuando lo haces? Qué raro. Ya me costaba socializar y hacerme escuchar, así que no dije nada. Así fueron las cosas. ¿Y aprendiste a cocinar con la derecha entonces? Sí. Wow. Con la izquierda no sé. Con la izquierda escribo, con la derecha corto. Bueno, ambidiestro. Se podría decir así, más o menos. Y luego, ahí me fue mejor, pero no aprobé lo práctico y en esa época surgió lo de trabajar en un restaurante en Rupit y me zambullé sin pensarlo y he estado trabajando durante años desde entonces. Han pasado 8 o 9 años desde entonces y ahora estoy preparado, he mejorado socialmente, estoy preparado para estudiar, sea presencial o online, la nutrición, porque me interesa bastante. Qué guay, qué bien. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo ha sido tu relación con tu madre a lo largo del tiempo? Sí, verás. Desde que eras pequeño, cuando la época del instituto más dura y ahora. Sí, a ver, de pequeño tuve distintos problemas de salud, lo cual provocó que mi madre se preocupara más por mí. Infestación de parásitos, intestino inmaduro y la hiperactividad. Todo eso conllevó a que mi madre pusiera su atención y su foco en mí, lo cual era necesario, pues fue la raíz de los problemas con mi hermano. Y bueno, mi madre es con quien más me he entendido, gracias a ella como muy sano. Antes de ir a la nutricionista ya comía un poco sano gracias a ella. También he heredado de ella aficiones como leer, las buenas series, etc. He aprendido mucho de las buenas aficiones, los libros y de comer bien gracias a ella. Y nos parecemos mucho, sale a ella, estoy seguro. Me ha ayudado mucho, pero uno no puede depender de una sola persona. La gente que solo cría solos a los hijos sin un padre o sin una madre lo sabrán bien. Necesita un madre y un padre. Y si está un hermano, pues aún mejor. Es importante estar y no cargar a todos cargar todos con todos tus problemas. Más tarde le pude contar los problemas, pero no pude porque me sentía solo en mi casa y fuera de ella. Me sentía muy impotente contra el mundo. Me ayudó mucho, pero no fue suficiente. En parte porque no pude ser lo suficientemente valiente para hablar de los temas. ¿Y tu relación con tu familia de Argentina, que sigue viviendo allí, no? ¿Cómo ha sido y cómo es? Tenía relaciones con 2 primos, una tía y algunos más. Fui de visita una vez cuando tenía mis amistades. El tema es que, ¿cómo decirlo? Me llevaba bastante bien, pero en esa época tenía la mala relación con mi hermano. Y cuando me desfogaba del tema hablándolo con ellos, me decían que debería tratarlo bien, no pelearme con él. Y eso me hizo sentir traicionado, porque desde que tenía uso de razón y memoria, él había empezado la mala relación él, pero no entendía por qué. Eso me hizo sentirme traicionado por mi familia, en plan que lo apoyaban a él y no a mí, lo cual provocó que me alejara de ellos, porque me hacían sentir como que no podía contar con ellos. Luego mi familia se enteró que
era autista y me escribieron algunos. Pero creo que entenderán mejor todo cuando vean el primer vídeo. Aún no lo han visto, nadie de mi familia. A mi madre le prometí que lo podría ver el lunes que viene, porque quería estar tranquilo antes de hacer este segundo vídeo. Pero bueno, también lo compartiré con mi familia de Argentina y creo que me van a conocer mejor. Vieron un vídeo que hice con mi psicóloga, pero no se puede comparar a un vídeo de 38 minutos hablando solo, creo. Creo que será impactante, pero necesario. Pues sí, la verdad. Es de mucha valentía, ¿eh? Yo ya te lo dije. Hacer un vídeo ahí seguido, tú hablando solo de tu historia, contándole al mundo esto, es de chapó. Te lo agradezco. Hay cosas que son necesarias hacer por muy difíciles que sean o por mucho miedo que tengas. Si hay que hacerlas con miedo, hay que hacerlas con miedo. Si se tiene miedo, se hace con miedo. Sí, aquí estoy. Asustado, pero aquí estoy. Fantástico. Gracias. Pues enhorabuena. ¿Y en la época del instituto tenías amigos? Sí, pero no eran del pueblo donde vivo actualmente. Bueno, sí, no. Tenía amigos del Esquirol y amigos, de Vic y de Manlleu, de varias zonas. Lo bueno es que la zona donde vivía era, ¿cómo decirlo? Todo era muy cercano, los pueblos, y era fácil encontrarse y conocer gente de distintos sitios. Entonces, tenía amigos en el Esquirol, pero cuando fui a vivir a Roda de Ter, los vi menos y empecé a ver a los amigos de Roda de Ter. Tenía amigos importantes, se llamaban Enric, Duna, Paula, Oscar, Marc, Clara. ¿Fueron buenos amigos? Laia, de Manlleu, muy importantes para mí. Pero claro, nunca hablaba con ellos de los problemas gordos porque me sentía distinto, muy distinto, tanto social como intelectualmente. Aparte, los quería proteger de mi mundo lleno de problemas. Fui demasiado cobarde y debí confiar en ellos, lo cual me avergüenza y me hace arrepentirme. Porque ellos me salvaban, eran como mi luz, me salvaban de mi mundo lleno de problemas, dolor, caos. No tenían ni idea, sabían que me llevaba mal con mi hermano, pero no sabían la profundidad de mis problemas y de la cantidad y gravedad. Uh-huh. En ese entonces fueron buenos años, pero con el tiempo, cuando no cuentas los problemas, pues se hacen una bola. Y fui dando problemas. Me junté con una chica porque necesitaba sentirme querido, porque aunque tenía a mi madre, no era suficiente porque necesitaba sentirme querido y apoyado por mi hermano, por mi padre, sentirme comprendido por un buen psicólogo que me guiara, que un psiquiatra escuchara mis problemas. Faltan muchas piezas en ese rompecabezas que era mi vida. Entonces, claro, no me sentía nada equilibrado emocionalmente y cuando más sufría, peores decisiones tomaba y más errores cometía. Era muy duro para mí. Pero en esa época no era consciente de todo eso. Y bueno, los fui perdiendo y luego de una época no me trataban como antes y me alejé porque se me hacía insoportable. Y luego me quedé solo. ¿Y esa fue la época del bullying? ¿O el bullying fue en el instituto? Sí, cuando estudié cocina y pastelería, no. Cuando hacía lo de auxiliar de enfermería, aún estaba con ellos, pero en esa época la pasaba mal con mi hermano. Lo de bullying me hacía sufrir, no tenía un buen psicólogo, me hacía sentir mal. Eran muchas cosas. No era nada fácil para mí. Uh-huh.